La educación intercultural bilingüe es compleja y ha tenido avances y retrocesos significativos. Eh, Desde la llegada de los españoles y los portugueses a América, hubo una especie de combate, no solamente de las idolatrías, sino de las lenguas y de las culturas locales. Se intentó imponer la lengua española o portuguesa y la cultura europea y también que la religión, digamos, el catolicismo a la población, pero como en América, especialmente en México y en el Perú, se habían desarrollado culturas fuertes, imperios poderosos, el asunto no se logró con todo lo que querían los europeos. Recién no lograron exterminar el quechua o las lenguas originarias de México o la aymara. Y cuando trataron de llegar a las zonas de la Amazonía, no pudieron por la dificultad del terreno y las comunidades amazónicas también mantuvieron su eh, cultura y su lengua, su historia y sus tradiciones. Entonces, ya es a partir de la República donde se produce un camino mucho más arduo para consolidar una sociedad en torno a una nación que comparte una lengua, una cultura y una religión. Y en ese sentido, eh, ya algo que sucedía durante la colonia comienza también a producirse en las épocas de las repúblicas latinoamericanas, que es un fenómeno de diglosia, es decir, las lenguas locales se siguen manteniendo como lenguas subordinadas y aparecen en espacios poco prestigiosos. En espacios de prestigio comienzan a utilizar los mismos lugareños, el español o el portugués, y van moviéndose de una lengua a otra para poder, digamos, sobrevivir en un contexto en el cual hay una relación de dominación de un grupo sobre otro. Grupos poderosos, una élite económica, cultural, intelectual, que es hispanohablante o castellano hablante o que hablan el portugués, comienzan a ejercer su presión sobre las culturas locales para que la lengua, la cultura y las prácticas locales vayan adecuándose a las usanzas españolas o portuguesas. Sin embargo, esa política cambió poco a poco cuando comenzó a valorarse y a darse cuenta que el discurso de la nación única con una cultura, una lengua y una religión había dado paso a otro discurso importante, que es el discurso de una nación que es plural, que está marcada por el pluralismo cultural, religioso, pluralismo de ideas, y de esa forma comienza a valorarse de cierta forma las lenguas locales y se comienza a enseñar las lenguas originarias para que éstas se mantengan y no se pierdan. Pero en esa segunda etapa central, lo que sucede es que se fortalece la lengua, pero se enseñan en las escuelas eh, los contenidos culturales occidentales en cambio de los contenidos culturales locales. Entonces es como enseñar matemáticas utilizando solamente la lengua española, la lengua, mejor dicho, local, originaria,
el quechua, el aymara o las lenguas de la Amazonía, pero con ejemplos y con contenidos que vienen de la capital. Es la currícula escolar para la educación intercultural bilingüe comenzaba a, ¿cómo se llama?, a tener ese enfoque, privilegiar la enseñanza de la lengua, pero dejar de lado los elementos culturales. Esa es la etapa que se llama educación bilingüe intercultural y que en cierto modo estaba dirigida a poder, ¿cómo se llama?, conectar a la población al mundo nacional, un mundo dominado por el español o por el castellano, y también un mundo dominado por las reglas del mercado. O también para poder tener una lengua franca, una lengua compartida entre grupos que hablan lenguas originarias diferentes, y esa lengua franca sería el español. Sería una política de Estado dirigida al ámbito educativo que tuvo pocos espacios, tuvo poco, digamos, tuvo en realidad mucho espacio, se convirtió en una gran política, pero que dio pésimos resultados. Porque en el sentido de la valoración de los derechos y las libertades de las mismas personas y de las mismas culturas. El indigenismo, por su parte, ya se había fortalecido y había también un debate entre indigenistas e hispanistas. Las obras de José de Sabogal y de otros más indigenistas que eran importantes, que representaban la figura del andino, o las fotografías que representaban las fotografías de las personas de los Andes o de la Amazonía, tomaron mucha fuerza a principios del siglo XX, pero al mismo tiempo tuvo una gran reacción, que es la reacción de los defensores de una cultura hispánica, una idea de supremacía de lo español sobre el andino en el Perú especialmente. Y eso impactó de una u otra forma en la educación intercultural bilingüe, generando una forma muy distorsionada de la educación bilingüe intercultural, es decir, el asunto de la centralidad en la lengua como una especie de herramienta para hispanizar a las personas. Es por eso que frente a ese asunto, frente a ese problema, se abrió el espacio de la educación intercultural bilingüe, la EIB. Cambio de la EIB, se desarrolló la EIB, especialmente con los estudios sobre el poder que se comenzaron a desarrollar a partir de la década de los 70, de los 80, de los 90, con mucha fuerza, con la influencia de las ideas de Michel Foucault y de otros especialistas en estudios del poder. Se dieron cuenta que no basaba con la enseñanza de la lengua, sino necesitábamos también fortalecer la cultura local, las culturas locales originarias, para equilibrar el poder entre un grupo y otros grupos. Y es allí donde aparece, en cierto modo, estudios sobre la diglosia, estudios sobre las lenguas de prestigio y estudios sobre la dominación a través de la lengua y la cultura.
Entonces se coloca en el centro de la educación, de esa educación particular, eh, la, el poder, digamos, de la cultura, el lugar de la cultura y la currícula comienza a valorar la cultura y no solamente la lengua. Entonces comienza a aparecer la EIB, la educación intercultural bilingüe, como una forma de educación especial o particular. En cambio, entonces se comienza a desarrollar una distinción entre lo que se llama la educación regular, que sería la educación que se imparte en las ciudades, en la costa, y donde se enseña el castellano y, la cultura occidental, y ese tipo de educación especial o particular que sería la educación intercultural bilingüe. Bien, esa historia es una historia que todavía continúa porque hay muchos debates y mucha reflexión sobre ese tema, especialmente entre los educadores y también entre sociólogos, lingüistas y historiadores y filósofos. Y es allí donde es importante la voz de cada persona para hacer frente a este desafío que representa llevar adelante una educación intercultural bilingüe más satisfactoria. Y hay quienes hablan de una educación para todos, es decir, que la educación intercultural bilingüe no debería solamente enseñarse a las comunidades locales, sino debería ser parte de la currícula nacional, y hay quienes defienden otras posiciones. Pero sobre eso hablaremos en otra oportunidad. Si les ha parecido interesante este material, denle like y suscríbanse para recibir más información, y activen la campanita para recibir notificaciones. Bueno, y será hasta otra oportunidad. Hasta luego.